Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Bueno, hoy estamos muy contentos porque está Pinchas Ben Abraham en directo aquí en los estudios de Radio Sefarad. El placer es mío, Raquel, de verdad que sí. Pero no me queda más remedio que ser un poco continuo con mi forma de presentarme. Hombre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Por supuesto. Y un especial saludo a nuestros oyentes en Perú y en Turquía. Por supuesto también, de verdad que sí. A ver si el resto de nuestros oyentes nos dan algún mensaje. Eso. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo nos oyen? ¿Desde dónde nos oyen? ¿Qué recetas han hecho Exacto. en casa? ¿No? A ver si cumplimos con nuestros objetivos. Eso, que nos haría mucha ilusión que nos contaran qué recetas de Pinchas Ben Abraham han realizado en sus cocinas. En unas cocinas que ya se están preparando para Pesaj. Por supuesto, ya hablamos la semana pasada un poco sobre lo que tendríamos que comer, evidentemente, aun sin olvidarse las costumbres de cada familia, que es importantísimo. Cada comunidad tiene su tradición y esto tiene que ser tremendamente respetuoso. Que después podamos incluir nuevos hábitos alimenticios sin salirnos de la ley del kashrut, fantástico. Y hoy también, aunque puede ser que ya nos haya pasado un poco el arroz, como decimos en algo culinario, pero también nos puede servir utilizar los sobrantes que nos pueden haber quedado de estas festividades. Y esto es importante. Es una de las cosas que yo creo que lo tiene en la mente la mayoría de las familias judías. No sé, con la comida ya lo decimos siempre, es sagrado. Consecuentemente, un ápice de trozo de comida, de que sea cual sea su origen, hay que aprovecharlo al 100%. Y eso es la gran riqueza que tiene el patrimonio gastronómico judío, que hay muchísimos platos que son evidentemente sobrantes. Sobre todo cuando hablamos de productos como empanadas, tapadas, borecas. Estos sobrantes nos pueden servir para ser suculentos rellenos, y esto es lo que realmente da la riqueza y protagonismo a esta cocina judía. Muy bien, ¿hacemos una pausa? Venga, a ver qué pasa, que empiecen a coger bolígrafo y el bloc de apuntes. Bueno, ya estamos todos dispuestos. Ya tenemos todo preparado. Y hablaremos de un tradicional, el jaroset, este recuerdo del amasijo, del fango que tuvieron que trabajar nuestros antepasados, evidentemente. Y hay dos tipos de jaroset, el crudo y el cocido. Y hay una infinidad de formulaciones brutales, es increíble. Lo que decías, que cada familia tiene la suya, ¿no? Exactamente. Personalmente, con esto no quiero yo cambiar los hábitos. Por supuesto, insisto y repito, hay que conservar las tradiciones familiares. El crudo sería para comer y después una cantidad pequeña y que no nos quede. Pero evidentemente el cocido, esto hace que este tratamiento térmico nos va a favorecer que a estos productos, la mayoría frutas, obviamente, los podamos disponer de un largo tiempo. Y esto nos puede también abrir un poco las posibilidades culinarias. Es decir, si nos ha quedado jaroset cocido, después se puede convertir, pasado Pesaj, un delicioso pastel. ¿Por qué no? Tipo boreca o tipo tapada, que es típico, evidentemente, en las familias judías. Yo os puedo dar una formulación, pero estoy seguro que nuestros oyentes, en el baúl familiar gastronómico que siempre digo yo, habrá cosas maravillosas, extraordinarias. Y, por ejemplo, podemos partir una cantidad que puede ser razonable para que no tengamos que perdernos. ¡Ay, qué cantidad! Si esto eran 200, 250. Para no equivocarnos, siempre la misma cantidad. Muy bien. Podemos partir de 100 gramos o de 200 gramos. Si partimos de 200 gramos, tendríamos que necesitar 200 gramos de manzana, 200 gramos de dátiles, por ejemplo, 200 gramos de uvas pasas, el zumo de una naranja, que sería lo ideal, o un vaso de vino que puede ser dulce, por supuesto, incluso del kiddush nos iría fantásticamente bien. 3 cucharadas de azúcar. Este azúcar puede ser moreno o como puede ser también miel, estas 3 cucharadas. Incluso hay gente que considera que con el dulzor de la pasa y el dulzor del dátil no hay ningún problema. Y después, en este caso, podemos utilizar también 200 gramos de nueces. En este caso, la nuez no se cuece, importante. Es igual como si pusiéramos otro fruto seco. Me encanta yo utilizar mitad y mitad de almendra y mitad nueces. Esto va aparte, ¿de acuerdo? ¿Cómo tendríamos que ejecutar este jaroset?
evidentemente pelando las manzanas. Manzanas, insisto, hay muchas variedades. Una manzana ácida cocida es muy buena. ¿Tipo reineta? Reineta, por ejemplo, genial. Entonces, estas manzanas peladas, quitando la parte interior y evidentemente la piel, y cortadito a gajos o a trozos pequeños, junto con las uvas pasas y los dátiles, evidentemente deshuesados, con el zumo de esta naranja y el vaso de vino más el azúcar o la miel, lo ponemos a cocer. ¿A cocer de qué manera? Fuego suave, dulce. Incluso recomiendo utilizar fuegos indirectos. ¿Qué son fuegos indirectos? Llamamos fuegos indirectos en terminología profesional cuando separamos la llama mediante una placa de hierro fundente, una plancha misma, y donde evidentemente el calor es más suave. Y esto lo podemos dejar tranquilamente, que se vaya cociendo poco a poco, hasta que nos quedará una especie de confitura fantástica. La fruta se va a deshacer, se va a confitar, reduciremos, por supuesto, el caldo del vino, en este caso el vino, y nos quedará una masa compacta. Cuando llegamos a este punto, retiramos esto del fuego, evidentemente. Incorporamos las nueces y las almendras. Las almendras bien trituradas y mezclamos. Y a partir de aquí ya tenemos este elemento tan apreciado en Pesaj, evidentemente recordatorio por el trabajo de nuestros antepasados, y además un plato, una parte del plato del Seder de Pesaj extraordinario. Y que os decía al principio que si nos quedase después esta confitura con una masa, pasado Pesaj, evidentemente, una masa tipo hojaldre, una masa tipo incluso brioche, una masa de las que quieras, fermentadas o sin fermentar, obviamente, relleno con esto, nos puede quedar un dulce extraordinario. Fantástico, genial. Y además... Qué buena idea, nunca había utilizado el jaroset de una forma muy sencilla. Hacemos una tarta de manzana. ¿Qué hacemos? Compramos o hacemos la masa nuestra, una masa brisé, típica, y forramos el molde y solemos poner diferentes purés o cremas, pues utilizad el jaroset. Y luego poner las láminas de manzana. Queda fantástico. Porque hay una cosa importante. Qué rico. Que hemos hablado de azúcar, hemos hablado de miel, pero hay un elemento importante que es la condimentación del jaroset. Es decir, cuando hablamos de condimentación, por supuesto, en un plato dulce, en la cocina sefardí, hablamos de la canela, por supuesto. Como también una pizca de clavo de olor, un pelín, nos haría de maravilla. Si no tenéis clavo de olor, un clavito, lo ponemos dentro y evidentemente luego lo eliminamos. Y la canela y el clavo nos queda pues fantástico. Y me vas a permitir, Raquel, un lapsus rápidamente, porque justamente cuando estaba hablando del clavo y de la canela, se me viene a la mente una película extraordinaria que está por ahí, la podéis bajar por internet, Un toque de canela. Un toque de canela, ay, no la he visto. Es una película fantástica. Vale. Son familias judías con una familia griega que comparten la valía de su patrimonio propio, cuál era la mejor. Es extraordinaria. Y hay un repertorio gastronómico sefardí extraordinario. Ay, vale la pena esta película. Vale. Dicho esto, hacemos otra pausa y pasamos luego al segundo plato. Muy bien. ¿Cuál es el segundo plato que nos propones hoy? Aunque es un plato evidentemente de temporada, es una de las cosas siempre, y lo hemos repetido otras veces, Raquel, el defender el patrimonio gastronómico, pero también una de las cosas que tiene muy presente la cocina judía es que la cocina temporada está presente en la mesa. Mucha gente tiene la tentación, por supuesto, en esta época de utilizar la berenjena cuando sabemos que no es la época de la berenjena. Y aunque sea un tesoro para nuestros gustos, la berenjena su tiempo es a partir de, evidentemente, junio, julio, agosto y septiembre. Hay que dejarla en su sitio. Hashem creó el mundo por unas condiciones fundamentales y yo creo que esto es una cosa que tenemos que tener muy presente, obviamente. Que el hombre manipule y que después haga cosas, bueno, a mí no me cuadra. Lo siento mucho. Y esto es una de las cosas fuera de las cocinas judías, evidentemente. Ahora veo que hay tendencia de defender esta cocina estacional. Porque en el fondo, si tú defiendes una cocina estacional, defiendes el medio ambiente. Esto está muy clarísimo.
Y el plato de hoy, evidentemente, que os presento, no es más que un guisado de cordero con habas tiernas. Qué rico. Y ahora, evidentemente, nos quedan los últimos reductos de habas tiernas y que es un tesoro, yo creo que fantástico. Y no es más que un estofado. Aunque le pongamos la palabra guiso, no es un estofado. Lo que dirían los franceses, un ragout. Y entonces, ahí está la historia. ¿Qué necesitamos? Vamos a calcular unos 800 gramos de carne de cordero deshuesada, obviamente. Me encanta la carne del cuello, el pescuezo. Es una carne melosa, tierna, fantástica, que puede servir para preparar este guisado. Más o menos unos 400 gramos de habas, pero desenvainadas de la vaina, importante, y que sean habas tiernas. Aproximadamente necesitaríamos un buen manojo de cebolla tierna que puede estar reemplazada con 2 cebollas, más o menos. Luego unos entre 50 y 70 gramos de almendra, de almendra tostada. Y un buen atadillo de hierbas aromáticas, que esto es fundamental. Ahora las hierbas aromáticas están en pleno apogeo. Pasas por las huertas y emanan un perfume extraordinario y que evidentemente que te dan ganas de comerlas crudas. En tu huerta tendrás de todo tipo. De todo, ¡Qué envidia! Y, por supuesto, una cucharadita de miel y la piel de una naranja. Fijaos bien, la piel de una naranja. Puede ser limón, sí, pero lo suyo es naranja. Bien. ¿Tiene cabida otros vegetales que no sean simplemente las habas? Por supuesto, podemos poner zanahoria, podemos poner evidentemente nabo, podemos poner luego patatas y podemos poner evidentemente otros. Pero fijaos bien, estamos hablando de productos antes del descubrimiento de América. Claro. No hay ningún producto americano aquí. Estamos hablando de un producto nativo mediterráneo. Pero insisto, repito, que para que cunda más y queréis meter otros elementos vegetales en el guiso, no hay ningún problema. Vamos a ver el protocolo. ¿Cuál sería el protocolo? Hay que recordar que todas las carnes, lo hemos dicho alguna vez, creo, si no que sea por primera vez, pero es muy importante. La carne kosher, que nos proviene de las carnicerías judías, ya está tratada con sal. Hay que ir con mucho cuidado cuando yo digo siempre sazonar con sal y pimienta. Sería decir, sazonar con pimienta y una pizca de sal si es necesario. Cogiendo esta última palabra que acabo de citar, sería que el sazonamiento fuese al final, una vez que tienes el plato elaborado. Y de esta manera evitamos erróneamente que se nos convierta en un plato salado. Por tanto, en este caso, los trozos de cordero le ponemos un poco de pimienta, dejamos la sal para el final. ¿Y qué hacemos? Fijaos bien. Cogemos aceite de oliva en una cazuela y vamos a sofreír esta carne. Cuando decimos sofreír, que coja color. Importante. Una vez que ha cogido color, ¿qué hacemos? Cogemos con la espumadera y sacamos esta carne y lo guardamos en un plato. Nos ha quedado una materia grasa, por supuesto. Hay que dosificar qué cantidad. Tampoco no hay que poner mucho. No tiene que estar los trozos inmersos en el aceite, sino simplemente un pelín que se vayan dorando. Y a partir de aquí, en esta grasa que nos va a quedar, vamos a rehogar. Digo rehogar, y en este caso ya tenemos que bajar el fuego de la cazuela. Este manojo de cebollas. Vale. De cebollas tiernas. ¿Cortaditas? Cortaditas finitamente. Que si evidentemente tú le quieres poner un poco de zanahoria, le puedes poner un poco de zanahoria rallada, no pasa nada. Ahí está. Y el atadillo de hierbas. Y si también quieres, que no hemos citado, un diente de ajo, lo puedes poner. Y vas haciendo este sofreído, ¿de acuerdo? Cuando tienes ya rehogado toda esta cebolla con estos elementos que acabamos de citar, ¿qué tenemos que hacer? Incorporamos la carne en la cazuela y tapamos de agua. Agua que, si es posible, ya tenemos hirviendo, es decir, no pongamos agua fría para parar la cocción, sino que tenemos agua ya aparte que está hirviendo y hecho rehogado, incorporamos la carne sofreída de cordero y vertemos agua hasta cubrir los trozos de la carne. A partir de aquí, mantenemos la cocción suave, no brusca ni violenta, sino que se va. Y siempre, lo que he dicho muchísimas veces, tapando la cacerola. Esto en restauración no se hace, por desgracia. Pero tapar la cacerola por 2 objetivos fundamentales. ¿Cuál es? Que provocamos una humedad continua y esto evita que la evaporación sea total o rápida.
Y eso enriquece la el carne, plato. y la carne en el medio acuoso vaya cociendo. Y por otra parte, los perfumes, los aromas, los aceites aromáticos que sueltan en este tratado térmico se queden en la cacerola. No hagamos como hace mucha gente cuando se pone a asar las sardinas, la vecina del quinto se entera de que hay sardinas y esto es un poco... Hay que ir con mucho cuidado. Dicho esto, falta ahora añadir el Las condimento. habas. Y en este condimento, ¿cuál era el condimento? Precisamente la piel De la de naranja. y estas 2 cucharaditas de miel. Ya lo podemos dejar ahí. Bien. O una. ¿No? Ujú. No. Y dejamos que se vaya hirviendo. Llegará un momento que la carne va a quedar cocida, obviamente. Cuando veamos este punto de cocción que ya empieza a deshacerse, tenemos ya las habas desenvainadas y las vertemos dentro de la cacerola, seguimos tapando y dejamos que la haba quede cocida. Pero claro, ¿qué pasa? Falta un espesante. Ujú. No hemos pasado la carne por harina, No. por ser pesaj, por ejemplo. No tenemos una patata que nos dé una fécula para espesar. ¿Con qué espesamos? Ahí está, el sello judío. Las almendras tostadas. Ah, amigo. Fijaos bien, las almendras tostadas, las cuales las ponemos en el robot, en este brazo eléctrico, Sí. junto con 2 o 3 cucharones del caldo de la cocción y trituramos, bien triturado. Hacemos una papilla súper fina, súper fina, súper fina. ¿Como Y una sopita de almendras? Exactamente, pero bien triturado. Entonces, ¿qué pasa? Esta almendra tostada y triturada se vuelve a añadir al guiso 2 o 3 minutitos y lo dejamos reposar. Esta acción de cocción de las partículas de almendra es lo que le dará el cuerpo a la salsa. Es el gran poder que tienen las almendras. De hecho, antiguamente las cocinas medievales, para espesar los guisos en medios acuosos, era a base de yemas de huevo y almendra. Por eso cambia tanto la estructura actual, utilizando pues féculas como puede ser la harina de maíz, Sí. evidentemente la harina, como he explicado, untada con la carne y con la cocción, las partículas se hinchan y dan cuerpo al medio acuoso, pero lo de antiguo, lo bonito, lo sabroso, almendras tostadas metidas dentro, una vez trituradas con el guiso, y os queda un guiso Qué extraordinario. rico, con el dulzor un poquito de la miel, además. Exactamente, Buenísimo. es fantástico. Que después queréis acompañar pues con otras hortalizas, como puede ser la patata o como puede ser incluso el arroz. Pero bueno, allá cada uno elige su particular elección en cuanto al mundo vegetal. Y es un poco la idea. A ver qué tal os gusta y cómo os queda. Eso, que nos escriban, hombre, que nos digan si han hecho este guisado de cordero con habas. Pero bueno, que si lo queréis utilizar el pollo, también pasa lo mismo. Lo que pasa es que luego tenéis que vigilar los tiempos de cocción, serán mucho más cortos. Bien. Es fundamental. ¿Y los trocitos de carne de cordero como a cubitos? Tamaño de una nuez. El tamaño de una nuez. Más o menos. Vale. Y esto queda perfecto. Muy bien. Genial. Bueno, pues una semana placer. más nos ha regalado unas maravillosas recetas. Un buen Shabbat esta semana a Eso. todos nuestros oyentes. Y Pesaj y por Sameach. supuesto, y un pesaje extraordinario que nos queda en el corazón para disfrutar de esta maravillosa festividad. Y que vuelvas muy pronto aquí a Radio Sefarad, que es tu casa. Sería un placer otra vez. Venga, muchas gracias.